de Dios. Amén. Gloria al Señor. Vamos ahora a Romanos capítulo 7, el versículo 15. Gracias por sus oraciones para nuestros pastores. Lo están pasando bien en la tierra santa. Amén. Gloria a Dios. Hace unos 9 horas predicó nuestro pastor. Amén. Como mediodía en nuestra hora, ya era la noche allá. Amén. Ministró. Y yo sé que Dios lo usó grandemente para bendecir a los hermanos y ministerio de esa región. Gloria al Señor. Romanos 7, verso 15. Dice así la palabra de Dios: porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Amén. Y quiero titular esta enseñanza hoy: ¿por qué sigo pecando? ¿Por qué sigo pecando? ¿Alguna vez te ha hecho esa pregunta? Pablo lo hizo. Amén, gloria a Dios. Él quería saber por qué no podía dejar de pecar. Amén, gloria a Dios. Vamos a orar. Gracias te damos, Señor Jesús. Gracias por tu palabra. Habla, Señor, a este pueblo, a nuestras vidas. Ministra, restaura, Señor, sana. Denos nuevas fuerzas, le pedimos en el nombre de Jesús. Confiamos en ti, en tu poder. Gracias te damos en esta hora. Amén. Gloria a Dios. Pueden tomar sus lugares, hermanos. Gracias. ¿Por qué pecas? Amén. Tranquilícense. Ya ustedes me conocen. Amén. Gloria a Dios. Amén. Lo voy a tratar suave. Amén. Gloria a Dios. ¿Por qué pecas? Si queremos saber cuál es la dinámica entre matar o vencer el pecado, superar el pecado, y amar a la justicia, amar y querer hacer lo correcto, tenemos que detenernos y analizar nuestras acciones. Amén. Nuestro comportamiento. Amén. Nuestra manera. Y tenemos que preguntarnos, ¿por qué peco? Amén. Te diré algunas de las cosas, amén, que nos provoca a pecar. Primero, el pecado o el diablo, la influencia maligna, nuestra carne, nos hace promesas que nosotros creemos. Amén. Nos hace promesas. Hace promesas a nuestros hijos, a nuestros familiares, a nuestros amigos. Amén. Unas promesas que el pecado ofrece algo mejor o algo más satisfactorio, más agradable, y dará más o rendirá más en nuestras vidas que seguir la justicia. Saldremos adelante si dejemos que el pecado compare, amén, una decisión tal con la decisión de la justicia o los principios de Dios. Promete algo, amén, un camino mejor. Gloria a Dios, que seremos más fuertes, adelantados, podemos tener más control, amén, de todo. Sí, pecamos. El libro de Hebreos llama a esto los placeres temporales del pecado. Amén. Y el pecado lo presenta de una forma más agradable que la esperanza que tenemos en Dios y hacer su voluntad. Amén. Dice la palabra de Dios que las cosas para los que aman a Dios, para los que son llamados según su propósito, saldrán como bien. Entonces el pecado compara siempre nuestras acciones, decisiones y qué vamos a hacer que contra la justicia o contra esta promesa que tenemos en Dios. Haga esto, diga esto, actúe de esta forma. Amén. Y te irá bien tal vez.
Dice, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado. Si hay placer el pecado, si hay tal vez un sentir de control, amén, de autoridad sobre la vida de uno, de control sobre tu destino, amén, de ejercer poder sobre una situación o una persona, amén, y por eso no actuamos como Cristo, no nos sometemos a sus principios, y eso tal vez da a la carne cierto placer, amén, en el momento, pero dice la palabra que él decidió someterse a Dios, al oprobio y maltrato, amén, del pueblo de Dios en ese momento, que gozar de los deleites temporales o los placeres temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Ese galardón, esa recompensa era ser guiado por Dios, ser liberado por Dios, ser usado por Dios. Amén. Y vemos que las cosas salieron bien porque él confió en Dios. Amén. Lo hizo a la manera de Dios. El pecado promete ser mejor, más perdurable, más profundo, más dulce, más satisfactorio a la carne. Al grado que somos engañados por esas promesas, entonces decidimos pecar, hacer lo indebido, lo incorrecto, actuar de una manera, amén, indebida, andar en la carne y no andar en el espíritu. Nadie peca por obligación, ¿cierto? Nadie se despertó esta mañana y dijo, hoy voy a pecar, amén, o hoy tengo que pecar. Nadie dijo eso porque nadie peca por obligación. Pecamos para buscar placer de la carne. Amén. Satisfacer los deseos de la carne, dice la palabra. Elegimos esta acción pecaminosa porque el diablo y nuestra naturaleza nos han prometido que esta acción produciría placer, satisfacción, control, poder. Amén. Tal vez podemos ganar ciertas ventajas o hay ciertos beneficios hacerlo a mi manera. Amén. Entonces, por eso caemos en este error. Lo que sea tu ídolo, la promesa es que vas a triunfar. Amén. Vas a triunfar. ¿Cuál sería cuáles son unos de los ídolos en nuestras vidas? Mi propia opinión. Amén. Es un ídolo. Gloria a Dios. Mi propia opinión. En mi orgullo, mi soberbia, mi altivez, pienso que mi manera de ver las cosas es la más correcta. Amén. Entonces, en ese estado, mi opinión se convierte en mi ídolo. Es más importante mi opinión o mi punto de vista o mi perspectiva que el consejo, amén, de la palabra de Dios o el consejo de Dios, sus principios o la experiencia de otro, inclusive, amén. Hemos visto que no funcionó para otro, pero en nuestro engaño y soberbia pensamos, bueno, va a funcionar para mí. Ellos lo hicieron, se estrellaron, pero yo no. Amén. Gloria a Dios. Es una actitud. Estoy aferrado a mi enojo, aferrado a mi amargura. Amén. Aferrado a tal vez cierto comportamiento. ¿Cómo lo disfrazamos? ¿O no es tan disfrazado? Así soy yo. Acéptalo. Amén. Yo no voy a cambiar. Nací así, moriré así. Amén. Eso es un ídolo. Y no hay lugar para Dios si hay ídolos en nuestras vidas, siquiera uno. Eso compite con Dios.
Amén. Eso compite con Dios. Es un ídolo en nuestras vidas, amén, ese comportamiento o manera de ser, y está bien si está de acuerdo a los principios de Dios. Amén. Un deseo o gratificación instantánea, querer lo que queremos ahora. Amén. Aunque lo obtengamos de una manera incorrecta, eso se llama la codicia. Amén. Eso motiva muchas veces nuestras decisiones. Necesito esto, tengo que obtener lo otro. Amén. Merezco aquello. Amén. Y lo obtengamos de cualquier manera. Amén. Estos son algunos de los ídolos en nuestras vidas, de nuestra manera de pensar. Amén. Y por eso pecamos y seguimos pecando. La única manera en que el poder del pecado puede ser roto es mediante la presencia y la promesa de un placer superior. Amén. ¿Qué significa eso? Yo sé que existe un camino hacia la santidad por medio de la fuerza de la voluntad. Eso es lo que dice la carne. Amén. Por disciplina, por mi decisión. Amén. Eso se llama ser autojustificado. Amén. Es una persona que la Biblia llama fariseo. Amén. Son buenos porque se esfuerzan por ser buenos. Ellos se gozan en su propia justicia. Por cierto lado, ellos tienen un grado de triunfo, pero también fallan porque por cada pecado que conquistas por la fuerza de tu voluntad, que tú estás diciendo, yo voy a ser bueno porque voy a esforzarme por ser bueno. Amén. Uno anda independiente del poder de Dios, no estás sujeto al poder y la dirección del Espíritu Santo en tu vida. Entonces estás de cierta manera por su fuerza y voluntad humana haciendo cosas buenas. Estamos engañados. Sin mí nada podéis hacer. Amén, dijo Jesús. Si no estás conectado a la vid, amén, se secarás, gloria a Dios, y morirás. Por eso muchas veces estamos siguiendo en el camino del pecado, porque andamos sin la cobertura y la gracia de Dios en nuestras vidas. No dependemos de su presencia y tal vez ni siquiera estamos haciéndonos esta pregunta: ¿por qué sigo así? Amén. ¿Por qué me encuentro cada otro día en problemas? Amén. Porque hay conflicto y roce y situaciones en mi vida, amén, a consecuencia de mis acciones, de mis decisiones. Tal vez es porque no estamos sometidos a la voluntad de Dios. Amén. No estamos pensando, ¿es esta acción o este deseo pecaminoso, equivocado, incorrecto? Amén. Gloria a Dios. Tenemos que analizar un poco nuestras vidas y reflexionar. Y es el deseo, amén, de esta enseñanza hoy, de hacernos reflexionar. Tal vez otros lo están haciendo. Amén. Tal vez la esposa lo está haciendo, o los padres, o un amigo, o un familiar. Amén. No me gusta esta actitud. No me gusta la manera que tú me hables, que tú me trates. Amén. Gloria a Dios. Ya alguien te está avisando. Amén. Tal vez el resultado o los problemas entre familia o tu relación con otras personas no está bien, pero uno no está reflexionando y haciéndose la pregunta: tal vez estoy pecando. Amén. Gloria a Dios. La fuerza de la voluntad que conquista el pecado no es realmente una conquista sobre el pecado. Es una exaltación de uno mismo, o sea, la soberbia. Estoy hablando de la actitud de fariseo, amén, aquí, de ser autojustificado. Es el camino del fariseo o del hipócrita. La palabra dice: cuando el espíritu inmundo sale del hombre, Jesús está hablando a los escribas y fariseos, amén, señalando su condición de
de hipócrita o su hipocresía. Dijeron, cuando el espíritu sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la haya desocupada, barrida y adornada. La palabra clave está en desocupada, barrida, limpia. Amén. Adornada, o sea, sigue con un sentir de que no está siendo usada la casa en el momento. Es como cuando uno prepara una casa para alquilarla. Entra, la limpia, la arregla, la pinta, amén, y la pone pues a alquilar. Entonces la casa está vacía. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Él está hablando de varios temas. Primero, el efecto de su ministerio. Amén. El efecto de él en el presente de sanar, de limpiar, de despertar en ellos arrepentimiento, amén, por sus enseñanzas. Y cuando se iban a volver o depender de sus ritos, amén, de su propia opinión, amén. Y dice que el estado final iba a ser peor que el primero. Y también habla de nuestra autojusticia o nuestra propia fuerza humanamente tratando de servir a Dios sin, amén, ser humildes y depender del Espíritu Santo y hacernos la pregunta, ¿por qué soy así? Amén, ¿por qué soy así? Es juzgarse a sí mismo. El placer superior es amar a la justicia. Es desear la justicia como deseamos respirar y comer para vivir. Amén. No es hacer lo bueno o lo correcto cuando me conviene. Amén. O a mi manera. Es enamorarme de la justicia. Que el Espíritu despierte en mí un hambre y un deseo y una sed, amén, para lo correcto. Gloria a Dios. En su primer sermón Jesús habló de esto y dijo, bienaventurados los que tienen hambre, o bendecidos serán los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. El verdadero siervo o cristiano posee hambre insaciable de lo justo. Es una pasión por la justicia. El siervo está empeñado en una búsqueda de Dios, ardiente, infatigable, anhelante deseo de andar como Él y con Él, de complacerlo. Amén. Es un deseo de ser como Cristo. Amén. Es un deseo de ser como Jesús. Ahora, esto es difícil para la carne. Amén. ¿Cuándo fue la última vez que en tus oraciones o de tu interior salió este deseo? No levanten las manos. Amén. Quiero ser como Cristo. Tú sabes la pura verdad, en mi carne yo no quiero ser como Cristo. La carne burla el carácter de Cristo. Amén. Humilde, siervo, puro. Amén. Gloria a Dios. La carne burla de estas virtudes que tuvo Cristo. Amén. Y ahí está el engaño. Si nosotros no llegamos a un punto en nuestro caminar de tener hambre y sed de justicia y de querer ser como Jesús, no podemos ser como Él. Y a lo contrario, amén, haríamos cosas tal vez opuestas o contrarias, amén, a su carácter, a sus enseñanzas.
La promesa o la bendición es de ser bien alimentado, saciado, contento y satisfecha. Acuérdense que estamos buscando cómo odiar el pecado, matar el pecado, vencer el pecado y amar la justicia. Amén. ¿Qué me impulsa a amar la justicia? Esta bendición de estar contento, satisfecho, bendecido, guiado por Dios, sabiendo que las cosas saldrán bien si me conformo, amén, a su palabra. Es una lucha, hermanos, contra lo que nos rodea, nuestro entorno. La injusticia, la rebeldía, la mentira, la corrupción es ardua y violenta. Pero Jesús promete a los justos, a los que anhelan ser justos, amén, descanso espiritual y satisfacción para nuestras vidas. Amén. Es una decisión. Amén. Es una decisión de tener una relación con Jesús, de ser como Él, de tenerle a Él como modelo en nuestras vidas. Cuando era niño, tal vez 8, 9 años, 10 años, salió un decir, todavía por ahí se ve, no con tanta frecuencia, pero ¿qué haría Jesús? Amén. Hicieron pulseras, calcomanías, amén, para los carros, objetos vendían, t-shirt, todo era, ¿qué haría Jesús? What would Jesus do? Amén. Tal vez tenemos que preguntarnos eso. Amén. Ante cualquier decisión, cualquier comportamiento, cualquier actitud, ¿qué haría Jesús? ¿Cómo pensaría Jesús? Amén. Hay una lucha, hermanos, entre la carne y el espíritu. Dice la palabra, digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Hermanos, hay una lucha entre el espíritu y la carne. Por eso pecamos. Amén. No somos santos, amén. Todos los santos están muertos, gloria a Dios. Los que estamos vivos, amén, somos pecadores todavía. Luchando, amén, por ser santificados por el Espíritu. Es un proceso de santificación, de limpieza, de restauración. Y es un proceso continuo hasta la muerte, gloria a Dios. Amén. Uno no se convierte en un ángel cuando recibe el Espíritu Santo, un santo. Amén. No somos ya como Jesús cuando recibimos el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Entonces hay una lucha, hay una pelea. Uno dijo, es como dos perros peleando. El perro que tú cuidas y que tú alimentas ganará la pelea. Amén. A veces la carne recibe la mayor atención, la mayor cuidado. Amén. La carne recibe tal vez la mayor parte, amén, de nuestra atención, de los impulsos, amén, de lo que recibe nuestros 5 sentidos. Todo es para la carne, pero muy poco para el espíritu. Lo que el pastor predicó el miércoles pasado, los 5 sentidos del espíritu. Amén. De vivir en el ambiente espiritual, tal vez como vivimos en el ambiente natural, físico. La sociología enseña que nosotros somos moldeados y formados por nuestro entorno, y es cierto. Amén. Nuestra cultura, nuestra familia, amén. Donde nos criamos, en el campo, en la ciudad, amén. Todo esto nos desarrolla, nos forma, amén, a quienes somos. Y es cierto, la sociología. Pero la sociología no da la respuesta a lo espiritual. Pero Jesús sí. Amén. Llamando así a toda la multitud, les dijo, oídme todos y entended, nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar.
Nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Cuando se alejó la multitud y entró en casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. Él hizo esta observación a un reclamo que le hicieron, una acusación, mejor dicho, de la manera que ellos lavaron las manos, de su higiene, según la ley. ¿No? Le criticaron. Y él dijo, no, espere, lo que está afuera no contamina. Entonces los discípulos dijeron, ¿cómo? Estamos rodeados de corrupción, de maldad, de pecado, hasta ellos mismos te están oponiendo. ¿Cómo puede ser que lo que viene desde afuera de nuestro entorno no contamina? Y dijo, ustedes no entienden tampoco. No entendéis que todo de afuera que entra en el hombre no le puede contaminar, porque no entra en su corazón, sino en el vientre, y sale a la letrina. Esto decía, siendo limpios todos los alimentos, pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, avaricias, maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maldicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Hermanos, nuestro problema viene desde adentro. Por eso pecamos. Amén. Claro, nuestra formación y nuestra crianza, eso ha influido en muchas maneras, pero el problema espiritual del hombre es que somos pecadores y nuestro corazón es pecaminoso, engañoso, y desde adentro vienen estas cosas que se manifiestan en nuestro carácter, que contaminan nuestras vidas. Comenzamos con la expresión de Pablo. Amén. Él lo describe bien, dijo, porque lo que hago no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Él se está despertando. Él había vivido toda su vida en base a la ley, a guardar los mandamientos, por su disciplina, él se creía justo por su propia justicia. Él se esforzaba para ser, amén, una buena persona y guardar la ley, y se dio cuenta por la revelación del poder del Espíritu Santo y la gracia de Dios que él era pecador, y él dijo, me mató. Esa revelación me mató. Y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Por eso pecamos, hermanos. Amén. Tenemos un corazón oscuro, pecaminoso, ajeno a la voluntad de Dios. Peco porque amo el pecado. Amén. Quiero pecar y amo la oscuridad. Gloria a Dios. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es el versículo más conocido de la Biblia. Y el Salmo 23, yo creo. Y Juan 3:16. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, aquí está la condenación, que la luz vino al mundo, vino sanidad, liberación, vino la ayuda divina para ser restaurado, y los hombres amaron más
las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Amén. Otra traducción dice, aquí está el veredicto, aquí está la sentencia. Así somos, hermanos. Si se nos presenta o a la carne por lo menos dos opciones, inclinamos siempre a la opción mala, pecaminosa primero. Nos llama la atención. Y tal vez con fuerza y con el poder del Espíritu Santo, vamos luchando por lo bueno. Amén. Pero saltamos y brincamos a lo malo. Amén. Así es nuestra naturaleza. Dijo, con tanta luz y tanta sanidad y tanta fuerza, amaron a la maldad sobre la luz. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Sigo pecando porque no digo no a la tentación. Amén. No digo no a la tentación. Ahora, tentación no es pecado. Pero juguetear con la tentación me llevará al pecado. Y muchas veces estamos en ese juego, hermanos. Amén. Que nos llama la atención el pecado. Amén. A veces nos entretenemos. Amén. Pensando en lo malo. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántas veces hemos imaginado lo que quisiéramos hacer a tal persona? Gloria a Dios. Lo hemos repasado en nuestras mentes. Y yo le diría a esa persona que es una sinvergüenza, que ¿cómo se atreve a hablarme de esa forma? Que ¿quién son ellos? Y ahí vamos. No eso lo hemos dicho, no atrevemos a decírselo, pero estamos entreteniendo la tentación. Amén. Dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida. Nuevamente, tenemos que decidir entre vencer y matar el pecado y tener la esperanza de un placer superior, una bendición mayor. Amén. Una opción mejor que la de escoger el pecado. La corona de vida ofrece aquí Dios, que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado da a luz a la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Gloria a Dios. Aquí está la esperanza, la bendición. Las cosas te saldrán bien. Gloria a Dios. O la muerte. La miseria. La culpa. La vergüenza. El dolor. La pérdida. ¿Cuál vamos a escoger? Tenemos que pensar, hermanos, si somos cristianos maduros, en estas cosas y meditar en esta pregunta. El profesor del Instituto Bíblico explicó que la diferencia entre la tentación y el pecado era la segunda mirada. Respondió un estudiante gracioso, ¿y qué tal si no dejas de mirar la primera vez? Así somos, hermanos. Amén. A veces nosotros tenemos la vista clavada en el pecado. Ni es la segunda ni la tercera. No quitamos los ojos del pecado. Constantemente distraídos, hermanos, por lo malo. Nos llama la atención. No estamos diciendo no a la tentación. En el ministerio de Jesucristo, ¿qué dijo a la tentación? No, no y no. Amén.
Depende de tus propios recursos. No. Convierte estas piedras en pan. No. Confiaré en Dios. Amén. Tírate del templo y los ángeles te recogerán. No. No forzaré la mano de Dios. La puerta no se me abre, no la voy a patear. No la voy a empujar con el hombro. Esperaré en Dios. No. La tercera tentación, adórame y te daré todo esto, todos los reinos del mundo, si me adorares. No. Le ofreció la vía más fácil al Calvario. Evita sacrificio, evita pasar por la burla, y evita pasar por la muerte y el dolor y todo ello. No. Seguimos pecando, hermano, porque no sabemos manejar la tentación. Gloria a Dios. Sansón jugueteó con la tentación y perdió. Amén. Se enamoró de una muchacha, Dalila. Amén. Ahora, yo no puedo contar esto tan bien como otros aquí. Gloria a Dios. Pero cayó en la tentación. Dime, ¿dónde reposa tu fuerza? Le mintió 1, 2, 3 veces, jugando con la tentación. Él creía que estaba en control, amén, que podía manejarla, y ahí está nuestro error. Muchas veces nuestros pensamientos y en lo que meditamos, hermanos, y lo que nos llama la atención en este mundo son cosas malas, negativas, pecaminosas. Analice las horas que hemos pasado pensando en cosas malas, viendo cosas negativas, malas, meditando en lo que vamos a hacer, lo que quisiéramos hacer, o que en cosas que no edifican, tal vez horas en el día. No estamos diciendo no a la tentación. Y al final, él creía que ya podía, sin consecuencia, y le dijo a ella: mi fuerza reposa en mi cabello. Amén. Si corta mi pelo, seré como cualquier otro hombre. Y así fue. Despiértate, Sansón, aquí están. No tuvo fuerza. Amén. Y terminó moliendo con las bestias, ciego. Gloria a Dios. Él jugueteó con la tentación y perdió. Tenemos que decir no a la tentación. Como Jesús dijo no, no y no. Gloria a Dios. Se cuenta del joven cristiano que iba en el bus tranquilamente pensando en el Señor. En una parada entra una joven bonita, vestida de una manera que no dejaba nada a la imaginación. ¿Y qué creen? La muchacha se siente justamente al lado del joven cristiano. Comienza a orar silenciosamente en su mente: el joven, líbrame, Dios, de la tentación, guárdame, Dios, del pecado. En eso el conductor hizo un viraje y la muchacha se recostó contra el joven orando. Exclama entonces el joven cristiano: hágase, Señor, tu voluntad. A veces, hermanos, tenemos que decir no. Amén. No. Por eso seguimos pecando. Gloria a Dios. Porque estamos jugando con la tentación. Donde se presente y como se presente, hermanos. Nuestras relaciones, nuestras finanzas, nuestra vida personal, familiar, el trabajo. Nos encontramos, hermanos, habrá tentaciones. Viene el enemigo, como llegaron a Sansón y como llegaron a Jesús, para matarle. Amén. Hay que decir no. Gloria a Dios. A veces somos tentados por el pecado de otros. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo
no sea que tú también seas tentado. Sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo, porque el que cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga. Esto, hermanos, es una gran trampa. Amén. Reaccionamos, somos provocados porque lo que hacen los demás. Por eso la hipocresía es tan dañina en la iglesia. Amén. Gloria a Dios. Uno dice que es cristiano, que sirve a Dios, que se somete a Dios, pero actúa de otra forma. Amén. Es dañino eso. Pero ¿qué dice la palabra? Vemos la actitud y el comportamiento de otro. ¿Qué me toca hacer? Orar por ellos. Si de alguna manera puedo influir en sus vidas, ayudarles, ser restaurados, pero no ser tentados por su pecado. Amén. Ni ser provocados por ellos. Yo sé que esto es difícil, especialmente con las personas más cercanas a nosotros. Esposo, esposa, hijos, padres. Amén. Tu esposo dice algo y la esposa, ¿qué va a hacer? La esposa te dice y ¿cómo tú vas a reaccionar? Amén. Somos tentados por el pecado de otros. Tenemos que tener cuidado de no reaccionar a lo que otros están haciendo. Amén. Someteré a prueba mi propia obra, mi propio comportamiento, y Jesucristo es el único a quien voy a mirar. Amén. Gloria a Dios. Pensamos que podemos evitar las consecuencias del pecado, o pienso que puedo ocultar mi pecado. Si nadie sabe, nada pasó. Amén. Por eso sigo pecando. Pienso que las consecuencias no me van a afectar. A otros sí, a mí no. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu segará vida eterna. Amén. Sí, hermanos, hay miseria, hay dolor, hay pérdida, hay consecuencias, hay sufrimiento a causa del pecado. Consecuencia de nuestras acciones. Amén. Tenemos que detenernos lo suficiente para pensar en las consecuencias. Amén. Es lo que significa tener hambre y sed de justicia. Me voy a detener a pensar qué es lo correcto, qué es lo bueno aquí, cómo debo de reaccionar y actuar en este momento. ¿Por qué? Porque quiero que las cosas salgan bien. Amén. Es una madurez del cristiano de poder pensar en las consecuencias, de ser responsable por sí mismo y no echar la culpa siempre a los demás, al entorno, a lo que hace otro, a lo que me hicieron. Amén. Lo que me provocaron. Puede ser cierto. Amén. Pero no llegaremos a la madurez y definitivamente no llegaremos a vencer el pecado y amar a la justicia. Tú puedes tener la victoria en el nombre de Jesús. Dice la palabra, Él nos dio vida. Estábamos muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, diga, pero Dios, rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, estando muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Gloria a Dios. Pablo termina diciendo esto en Romanos capítulo 8, verso 1. Él dijo,
Lo que quiero hacer, no lo hago. Lo que no quiero hacer, eso hago. Miserable de mí, ¿quién me librará de la muerte? Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de la carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que andamos conforme a la carne, no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. El ocuparse de la carne es muerte, pero ocuparse del Espíritu es vida y paz. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó a los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Tú puedes tener la victoria. Amén. Podemos decir, no estoy pecando, gloria a Dios, porque amo la justicia. Amén. El Espíritu ha podido dar vida. Amén. Gloria a Dios. Pablo dijo, la vida que vivo ahora en la fe. Amén. En la carne vivo crucificado a Cristo. Amén. Gloria a Dios. Podemos llegar a un punto donde el Espíritu reina en nuestras vidas, hermanos. Y podemos llegar a la madurez de poder discernir las bendiciones y lo superior de la esperanza en una vida espiritual, amén, de justicia, amén, y tomar esa decisión entre el pecado y la justicia, amén. No tiene que ser una derrota, amén, gloria a Dios. Tal vez hemos caminado mucho con Dios y no hemos podido superar esto. Yo pienso que Dios nos está hablando, amén. ¿Por qué sigo pecando? Gloria a Dios. Porque no he podido amar a la justicia, tal vez y someterme a la influencia plena del Espíritu Santo en mi vida, que me va a guiar, amén, a la justicia. Gloria a Dios. Ahí está la respuesta. Tú puedes tener la victoria. Amén. Podemos tener la victoria. Es el mensaje que predicamos, hermanos. Libertad y vencer el pecado. Amén. ¿Cómo vamos a vivir, hermanos, atados, miserables, culpables, frustrados siempre? Amén. Cuando tenemos una promesa tan grande, tan amplia. Amén. De parte de Dios. Amén. Gloria al Señor. Vamos a ponernos de pies y vamos a orar unos minutos y dar gracias a Dios por su palabra. Hágase la pregunta: ¿por qué sigo así? ¿Por qué tomé esa decisión? ¿O por qué pienso esto? ¿Por qué me caigo siempre? Amén. Gloria a Dios. Y permite que el Espíritu Santo llegue, amén, a controlar tu vida y a guiarte a la justicia. Hay una libertad, hay un regocijo, hay un placer espiritual, hermanos, una bendición de vivir en justicia. Amén. Pero la carne te opone. La carne burla ese estilo de vida. Y el mundo también. Amén. Burla el estilo de vida justa, la vida del cristiano. Amén. Pero podemos superar esa lucha. Amén. Entre el espíritu y la carne. Para nuestro bien y también para el bien de los que están buscando otra vida. Los que están mirando nuestro ejemplo. Amén. Y Dios los quiere rescatar. Gloria a Dios. De la miseria y la muerte del pecado. Gloria a Dios. Vamos a orar. Gracias te damos, poderoso Dios, en esta hora.
Gracias, Señor, por tu palabra, por la fuerza, Señor, del Espíritu Santo, por tu grande amor, Señor, que vino para darnos vida. Aborrecemos, Señor, la oscuridad. Aborrecemos, Señor, la maldad. Aborrecemos, Señor, la corrupción y el pecado y sus consecuencias. Quiero vivir, Señor, una vida de victoria. Quiero superar, Señor, el pecado. Quiero vencerlo. Quiero matarlo en el nombre de Jesús. Quiero ser como Cristo. Quiero ser como tú, Jesús. Transfórmame, cámbiame, Dios, y lléname de tu gracia, de tu Espíritu Santo. En el precioso nombre de Jesús. Denos fuerza, Dios. Las tentaciones son muchas, las trampas son muchas, la oposición es fuerte, Señor, pero tú nos has dado poder, tú nos has dado la victoria, tú nos has dado, Señor, la fuerza para poder vivir una vida abundante, una vida victoriosa. En el nombre de Jesús. Bendice, Señor, este pueblo. Guíanos, Dios, por tu Espíritu Santo. Queremos ser saciados, Dios, llenos. En el nombre de Jesús. Gracias, poderoso Dios.